Well, good morning. Buenos días. As you can see, it's been a busy week. Como pueden ver, ha sido una semana con muchas cosas. We're so glad to have each one of you here with us this morning. Estamos muy alegres de tener cada uno de ustedes aquí con nosotros. My name's Tristan. Mi nombre es Tristan. I'm one of the elders here at church. Soy uno de los ancianos aquí en la iglesia. And because of what you saw in the video of the activities we had this week, Y por lo que vieron en el video de las actividades que tuvimos esta semana, the missions group activities from Sunday to Monday had a big change. las actividades del grupo misionero del domingo al lunes tuvieron un gran cambio. And so on Monday afternoon, there was a huge storm that came through Comayagua. El lunes en la tarde vino una tormenta grande. And as you saw, it destroyed the school, Y como vieron, destruyó por completo la escuela, destroyed multiple houses in that community of October 25. destruyó varias casas en la comunidad de 25 de octubre. And when that school building collapsed and the roof fell off, Y cuando la escuela se cayó y el techo se cayó, that entire missions team in the video and our pastors and a lot of our ministry leaders, todo el equipo que vieron en el video, el equipo misionero y nuestros pastores y muchos de nuestros líderes, they were all inside of that school. estaban todos adentro de la escuela. And so we praise God for his hand of protection that he had on them. Entonces, adoramos a Dios por la protección que tuvo sobre ellos. But the reason I'm here today Pero la razón de que estoy aquí hoy is because our beloved Pastor Peter got injured in that storm. es porque en esa tormenta nuestro querido pastor Peter recibió un golpe. We praise God that he is recovering. Y glorificamos a Dios que él ya se está recuperando, He's now able to get up and walk around. ya puede levantarse y caminar. And I know that he sends his love to each one of you, Y yo sé que él envía su amor a cada uno de ustedes, wishing he could be here with you. deseando estar aquí con nosotros. But also I know that he knows that he is covered by our prayers. Pero yo sé que él también sabe que está cubierto por nuestras oraciones. So we miss you, Peter, and we hope to see you again soon in church. Le extrañamos, Peter, y esperamos verlo aquí pronto. All right, amen. We have been in a series Hemos estado en esta serie going through the book of James, viendo el libro de Santiago, but we're going to take a pause on that today, pero hoy vamos a pausar esta serie and we're going to look into the letter of 3 John. y vamos a ver la carta de Tercera de Juan. And what we're going to look at specifically is how to be a beloved. Y lo que vamos a ver específicamente es cómo ser un querido. Before I go into this, it intentionally says how to be a beloved. Y antes de iniciar, intencionalmente puse el título como ser un querido, Because it's not just that we're loved, porque no se trata solo de que somos amados, but it's that we meet these qualifications and we are called a beloved. pero que nosotros tenemos calificaciones que nos hacen ser llamados And queridos. So the difference is to say, I love you, Roberto, Entonces yo puedo decir, te quiero, Roberto, but it's different to say, Roberto is my beloved brother. pero es diferente decir, Roberto es un hermano querido de mí. And this idea of being a loved one or being beloved is very dear to John, the Y Apostle John. esta idea de ser un querido o ser querido o amado es algo muy importante para Juan. A little of the background in the Gospel of John, he uses the same verbiage a few times. Un poco de trasfondo en el libro de Juan, él usa estas mismas frases varias veces. In John 13, John describes himself as they're seated at the table. En Juan 13, Juan se describe mientras que ellos están sentados en la mesa. And he says, one of his disciples, the one whom Jesus loved. Y dice, uno de sus discípulos, el que Jesús amaba o quería. Then later in John 20, John once again uses a verbiage very similar. Y después en Juan 20, Juan usa otras frases parecidas. And this was the moment in which Jesus had been resurrected, the tomb was empty, Y este fue el momento en que Jesús ya se había resucitado y la tumba estaba vacía.
And so Mary went and saw, and she ran to tell Peter. Entonces María vio eso y corrió para decirlo a Peter. And then Pedro. John says she went to tell Simon Peter and the other disciple, the one who Jesus loved. Y dice que ella fue a contarlo a Pedro y también al otro discípulo que Jesús amaba. The word querido, sorry. The word beloved in different translations is used differently. La palabra querido en diferentes traducciones se usa de maneras diferentes. In some references, it's more of the terminology of a friend, En algunos momentos se usa para decir como amigo, but then in others, it has this deep, rich depth to it, which is the love that Christ has for us. pero en otros momentos se usa para hablar de algo más profundo, del amor que Cristo tiene para nosotros. And that's when the verb is used, or the word. I'm not good at English, sorry. The word beloved is used. Y es ahí cuando la palabra o la frase un querido se usa. And so, as we say the word querido, Entonces, al decir la palabra querido, I like that word because of the warmth. me gusta la palabra porque es como una palabra como que da como caliente el corazón. It gives us this idea that we can have a personal connection with God Nos da la idea de que podemos tener una conexión personal con Dios as a friend, como un amigo, but I want you to also think about and understand the depth of that love. pero también quiero que puedan pensar en la profundidad de ese amor And that we are a beloved of Christ. y que nosotros somos amados del Señor. So think about those two words whenever you hear beloved, it's loved or friend, or in Spanish it's querido or amado. Entonces piensen en esas dos formas de usarlo, que es como amado o amigo y amado del Señor. So to give her a better example of beloved than just talking about my friend Roberto, Entonces, para dar un mejor ejemplo de ser un querido, que solo hablar de Roberto, I want to share a story that happened at the beginning of COVID. quiero compartir una historia que sucedió al inicio de la pandemia. And it's a story that took Europe by storm. Y es una historia que se hizo muy famoso en Europa. It's about a captain from World War II in the Army of Britain named Sir Thomas More. Se trata de un capitán que peleó en la Segunda Guerra Mundial que se llamaba señor Tom Moore. So as the lockdown started because of COVID-19, he got an idea. Y cuando ya habían anunciado que la gente ya no podía salir de su casa, él tuvo una idea. He was 99 years old, and he really wanted to say thank you to all the public health workers that were working so hard because of COVID. Él tenía 99 años y quería mostrar su agradecimiento a todos los trabajadores médicos que estaban dando todo en estos momentos. And so being 99 years old, he says, I got it. Entonces, en sus 99 años dijo, lo tengo. In the days leading up to my 100th birthday, I'm going to do 100 laps in my garden in my backyard. En los días que me quedan antes de llegar a mi cumpleaños número 100, voy a dar 100 vueltas en mi jardín. And I'm going to see if one lap for every year of my life, I can get people excited and they can donate and I can raise a little money to help out with all the work happening because of COVID. Y voy a ver si hago una vuelta, uno por cada año de mi vida, que tal vez la gente quiere apoyar, se emocionan, se unen conmigo y podemos recaudar fondos. And so he started with his walker, walking in his garden. Entonces empezaba con su andadora caminando en su jardín. They said he put on his army helmet from when he was in the war. Puso su casco del ejército que tenía desde la Segunda Guerra Mundial And he would walk the pathway confidently smiling. y caminaba sonriendo con confianza, Maybe a little more like this. o tal vez más así. But as you can imagine, social media, the news cameras, they got a hold of this. Pero como pueden imaginar, las redes sociales y las noticias, ellos se dieron cuenta. And so as he was walking and smiling, Mientras que él iba caminando y sonriendo, he started saying, tomorrow's going to be a good day. él empezaba a decir, mañana va a ser un buen día. And he just began to put light into the situation. Y él empezaba a brillar una luz en la situación.
He was just walking circles in his garden. Solo estaba caminando en círculos en su jardín. But with every step, he began to take the burden of his countrymen. Pero con cada paso, él empezaba a tomar como la carga de todo el país. His goal was to earn 1,000 euros by the 100 days. Su meta era recaudar 30,000 lempiras antes de su cumpleaños. But because the people fell in love with this little old man, Pero como la gente se enamoraba con la idea de este hombre viejito, they caught his vision. ellos entendieron su visión, They started walking with him. empezaban a caminar con él. When he turned 100 on his birthday, Y cuando él cumplió 100 años del día de su cumpleaños, he had raised almost 40 million euros. se había recaudado casi un billón de lempiras, A lot of money. mucho dinero. And it wasn't because he did anything more than he had planned, Y no fue porque él hizo más de lo que había planificado, but he faithfully did it every day. pero fielmente lo hizo todos los días. And the people saw him, Y la gente lo vio and they saw that he was giving of himself for others, y vieron que él se estaba dando para los demás and they fell in love with him. y se enamoraron de él And they talked about him in coffee shops. y hablaron de él en las They cafeteras. said, "Oh, Tom, he's so great." Ah, Tom, qué persona tan genial. And so because of one thing Y por una sola cosa that he decided to do for others, que él decidió hacer para otros, the nation was captivated. la nación se cautivó. There was probably nobody who had a cell phone who hadn't heard of Tom's name by the end of his 100 days. No hubo nadie con celular que no había escuchado de Tom al final de los 100 días. And so his journey, his walk reminds us what it means to be beloved. Así que su camino, su viaje en eso nos recuerda de qué significa ser un amado. When you Un have someone querido. who's beloved, you want to follow them, you want to believe them, you want to join in with them. Cuando tiene alguien que es un querido, quieres unirse a ellos, quieres seguirlos a ellos, quieres apoyarlos, Because what they're doing is good. porque lo que están haciendo es bueno. And so Captain Tom Moore is just one example of how today we can become a beloved of a nation Así que el capitán Tom Moore es solo un ejemplo de cómo nosotros podemos llegar a ser un querido. and the world was so excited to share that story. Y el mundo, todo el mundo estaba tan emocionado para poder compartir su historia. That's similar to how John was feeling as he wrote this book, the third letter of John. Y así es como Juan se estaba sintiendo cuando escribió la carta de segunda de Juan, de tercera de Juan. It's a very short letter. It's so short we're going to read almost the whole thing today. Es una carta muy corta, tan corta que casi vamos a leerla toda hoy. But one of the things John highlights is the importance of truth. Pero algo que Juan resalta es la importancia de la verdad. And emphasizing the good example of some of his Christian leaders. Y él enfatiza el buen ejemplo de algunos de sus líderes cristianos. John also talks about the importance of supporting missionary work, just like you saw on the screen we were doing this week. Juan también habla de la importancia de apoyar a los trabajos misioneros, así como hicimos esta semana. We're very happy that we have another missionary group here that was serving in another part of the country on this side of the church. If you all want to wave and say hi, they're all over here. Estamos muy Hi. emocionados de tener un grupo misionero aquí que estaba Thank sirviendo en you. otro lugar. Gracias por lo que hacen. I think we're doing a good job according to what John says we should do. Creo que estamos haciendo un buen trabajo según lo que nos dice Juan. But we're also going to see how John speaks against church leaders. So we're going to see how John speaks against church leaders that have the wrong attitude. Pero también vamos a hablar de cómo Juan habla en contra de los líderes de la iglesia que tienen una actitud equivocada. So if you want to join with me, we're going to be reading in 3 John, only one chapter, verses 1 through 12. Vamos a ir a primero de Juan, solo el primer capítulo del 1 al 12. It says, to the elder to the beloved Gaius, whom I love in truth. Beloved, I pray that it may go well with you and that you may be in good health as it goes well with your soul. For I rejoiced greatly when the brothers came and testified to your truth, as indeed you are walking in the truth.
I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. Beloved, it is a faithful thing you are doing in all your efforts for these brothers, strangers as they are, who testified to your love before the church. You will do well to send them on their journey in a manner worthy of God, for they have gone out for the sake of the name, accepting nothing from the Gentiles. Therefore, we ought to support people like these, that we may be fellow workers for the truth. I have written something to the church, but Diotrephes, who likes to put himself first and does not acknowledge our authority. So if I come, I will bring up what he is doing, talking wicked nonsense against us, and not content with that, he refuses to welcome the brothers and also stops those who want to and puts them out of the church. Beloved, do not imitate evil, but imitate good. Whoever does good is from God. Whoever does evil has not seen God. Demetrius has received a good testimony from everyone and from the truth itself. And we also add our testimony, and you know that our testimony is true. Vamos a leer en Tercera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 12. El anciano, al querido hermano Gayo, a quien amó a la verdad. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Me alegra mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Delante de la iglesia, ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje, como es digno de Dios. Ellos salieron por causa del nombre, sin nunca recibir nada de los paganos. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diotrephes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos recibe. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros, solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo, no los deja y los expulsa de la iglesia. Querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, y el que hace lo malo no ha visto a Dios. En cuanto a Demetrio, todos dan buen testimonio de él, incluso la verdad misma. También nosotros lo recomendamos y bien sabes que nuestro testimonio es verdadero. Will you pray with me? Oramos. Father, thank you for your word. Padre, gracias por tu palabra. I pray that you will open up our understanding this morning of your word in a new way. Oro para que nos pueda dar un nuevo entendimiento de tu palabra hoy. That we will all be encouraged Que podamos salir todos animados and see how we are your beloved. y ver cómo somos los queridos tuyos. Lord, I thank you for the examples that are written in this book for us. Señor, doy gracias por los ejemplos que están escritos en este libro. That just as us, they were ordinary men. Que igual a nosotros solo son humanos normales. And some of them met the mark to be called your beloved. Y que algunos llegaron a ser llamados queridos tuyos. And some of them didn't. Y algunos no. So help us today to learn from the good examples, Así que ayúdenos hoy a aprender de los buenos ejemplos. to learn what we can put into action into our lives, A aprender lo que podemos poner en acción en nuestras vidas. that we might be called your beloved. Para que podamos ser llamados tus queridos. In your name we pray. En tu nombre oramos. Amen. Amén. All right, I know we read a lot of scripture, Ok, sé que leímos muchos versículos, but it's because I want to talk about all three examples that are in the book. pero es porque yo quiero hablar de los 3 ejemplos que están en el libro. And so today in this letter, through the 3 examples of 3 men, God shows us how we can be called beloved because of our actions and attitudes towards one another as we serve by doing what is good and true.
En esta carta, a través del ejemplo de 3 hombres, Dios nos muestra cómo podemos ser llamados queridos por causa de nuestras acciones y actitudes hacia los demás, al servir haciendo lo bueno y lo verdadero. So, what are the marks that we see in these 3 men of how we can be called a beloved because of our actions and attitudes as we serve one another? First, you are a beloved when you walk in the truth and serve others. Second, you are a beloved when you are humble and obedient. And third, we'll see that you are a beloved when you receive a good testimony from everyone. Así que, ¿cuáles son las marcas que vemos en estos 3 hombres de cómo podemos ser llamados queridos por causa de nuestras acciones y actitudes al servir a los demás? Primero, eres un querido cuando andas en la verdad y sirvas a los demás. 2, eres un querido cuando eres humilde y obediente. Y 3, eres un querido cuando recibes un buen testimonio de todos. So first, let's look at what it means to be a beloved when we walk in the truth as we serve others. Primero vamos a ver qué es lo que significa ser un querido mientras que caminamos en la verdad sirviendo a los demás. And so for this, we're going to look at the example of a leader named Gaius. Entonces vamos a ver el ejemplo de un líder que se llama Gayo. Gaius is who this entire letter is written to. Gayo es a quien está dirigido esta carta. And it starts out saying how pleased he is with Gaius. Y Juan empieza a decir qué tan feliz es al escuchar de cómo se está portando Gayo. So what John is responding to, as we see here in verse 3, Así que a lo que Juan está respondiendo es lo que vemos aquí en el versículo 3. is that there was a missions group that went out, Había un grupo misionero que se fue and Gaius attended to them and worked with them and was with them on their missionary week. y Gayo los atendió y trabajó con ellos durante toda su semana. And then that missionary group went back to John. Y después el grupo misionero regresó a Juan. And this letter is a response to what John heard of Gaius through those who had been serving with him. Y esta carta es como Juan está respondiendo a lo que escuchó de Gayo a través de lo que dijeron los misioneros. And so John was rejoiced by the report he got about Gaius and his believers in that area when that missions team made it. Juan se alegró mucho cuando escuchó de que lo que dijeron el grupo misionero. And what was the report that John got from these traveling missionaries? ¿Y cuál fue el reporte que Juan recibió de estos misioneros? It was that John was in the truth. I'm sorry, it's that Gaius was in the truth. Fue que Gayo estaba en la verdad. Thank you. So Gaius was in the truth, and not just that he wasn't lying. Gayo estaba en la verdad y eso no significa solo que no estaba mintiendo, But he was living and he was walking in the truth. pero que estaba viviendo y caminando en la verdad. And so Gaius was an example to those that he was leading. Gayo fue un ejemplo a los que lo seguían, Because first John said, Gaius, I see that you are walking in the truth. porque primero Juan dijo, Gayo, miro que tú estás caminando en la verdad. And then in verse 4 it says, I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. Y después dijo que nada me produce más alegría que oír que mis hijos están viviendo en la verdad. So Gaius was doing a good job as a leader walking in the truth, Entonces Gayo estaba haciendo un buen trabajo como líder, caminando en la verdad. but also those who were following and those who were with Gaius in that local church were also walking in the truth. Pero los que estaban siguiéndole a Gayo y estaban en esa iglesia local, estaban también caminando y viviendo en la verdad. So now this word truth Esta palabra verdad is a big deal. es algo importante. Because like I said, it's not just about telling the truth. It's not just that they weren't lying. Porque no solo se trata de decir la verdad, que no estaban mintiendo, This word truth comes from the Greek word aletheia, sino viene de la palabra griega aletheia, which means actual, real, and objectively accurate, if you look at the definition. que significa real y objetivamente correcto.
but it also, truth is used as Jesus. Jesus said, I am the way, the life, and the truth. Pero también hablando de la verdad, se usa para describir a Jesús. Jesús dijo, yo soy la verdad. And so when this letter was written, what they would have understood when it said, it gives me no greater joy to see that my children are walking in the truth. Así que cuando Juan escribió esa carta, lo que ellos al leerlo hubieran entendido, cuando dice, nada me produce más alegría que oír que mis hijos viven en la verdad, It's to say, I see that you are walking by the words of Jesus. es decir, que yo veo que ustedes están caminando alineados con la palabra de Jesús. So the testimony that made it back to John was that Gaius and his followers were walking like Jesus. Así que el testimonio que Juan escuchó es que Gayo y sus seguidores estaban viviendo como Jesús. So if somebody went back and talked to your church or talked to your family back home, would they say that, man, I was just with John, that John right there, John D, and he was walking like Jesus? Si alguien se fue a su casa a visitar con su familia, ¿qué dirían? Dirían, yo estaba ahorita con John D y él está caminando con Jesús, está viviendo como Jesús. Would they say, man, I've been watching Kevin and his actions and his attitudes have been reflecting Jesus in everything he's doing? Dirían, he estado viendo a Kevin y él, todas las acciones, todo lo que él hace está reflejando a Cristo. That's a high calling. Es un llamado alto. Because sometimes when we go back and we talk about somebody we saw in church or we saw in a church activity, Porque a veces cuando estamos hablando de alguien que vimos en la iglesia o en una actividad de la iglesia, what's the first thing we talk about? ¿qué es lo primero de que hablamos? Oh man, did you see who showed up late? Vieron quién llegó tarde. We had to wait so long, the food was cold. Tuvimos que esperar tanto que se enfrió la comida. Can you believe that he left early? Puede creer que él salió primero, salió temprano. So those were none of the testimonies that made it back to John about his people that were serving. Pero estos no fueron el tipo de testimonio que Juan escuchó acerca de la gente que estaba sirviendo. They might have been late. Tal vez habían llegado. If you've been on a missions team, you know things happen late in missionary work. A veces en el trabajo misionero nos tardamos, nos atrasamos. Our clock isn't always synchronized with God's clock. Nuestro reloj no siempre está sincronizado con el reloj de Dios. But those weren't the details that made it back to John. Pero estos no fueron los detalles que Juan escuchó. The details, what they wanted to share with John when they had been with Gaius, Los detalles que ellos querían compartir con Juan después de estar con Gayo was that without a doubt, this man is following Jesus. querían decir, sin duda, este hombre está siguiendo a Jesús. That's a pretty good report, Es un muy buen reporte. don't you think? ¿No creen? How many of you want that report? ¿Cuántos quieren tener ese reporte de ustedes? You guys are coming back from mission trip, right? Ustedes están terminando, volviendo de un trabajo misionero. If I was to write a report of your week, which I can't because I wasn't there, but if I did, Si yo iba a escribir un reporte de su semana, lo cual no puedo hacer porque yo no estaba, pero si lo iba a hacer, wouldn't you want me to say, nos gustaría que yo dijera, man, Blaine and his group were walking in the truth. They were reflecting Jesus in everything. wow, Blaine y su grupo estaban caminando en la verdad, estaban reflejando a Cristo en todo lo que hacían. That's what we want, right? Es lo que queremos, ¿verdad? So every day, all the time, our attitudes and our actions have to reflect that. Así que todos los días, en todos los tiempos, nuestras actitudes y acciones tienen que reflejar eso. You know, I could give a report for the team that was here that we watched the video of that was here this week. Yo podría dar un reporte acerca del equipo que estuvo la semana pasada aquí en And el video. I could say they started off with a soccer game where there was a little pushing and shoving. Y podría decir, ellos empezaron jugando fútbol donde había un poco de peleas así. And then they got their hands dirty doing some gardening work. Después se metieron las manos en la tierra sembrando jardines. And then a storm and tribulations and fear entered every part of that missions week for them. Y después vino una tormenta y tribulaciones y temor entró en cada momento de esta semana. Everyone on that team, everyone that was in that school building and in that community was terrified.
Cada persona, cada miembro del equipo, cada persona que estaba en el edificio de la escuela estaba temblando. But if I were to write a report back, Pero si iba yo a escribir un reporte, I would say, you know what? They were scared. yo diría, ¿sabe qué? Tenían temor, They got worried. estaban preocupados. The week wasn't going to plan. La semana no seguía el plan de ellos, But pero they went back into that community. ellos volvieron a la comunidad. The very next day, they were back in that community saying, how can we help? How can we still shine Jesus here? El día siguiente ellos habían vuelto a la comunidad para poder decir, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos brillar la luz de Jesús aquí? And so if I were to write that report back about their missionary week, Así que si yo iba a escribir ese reporte acerca de la semana misionera que tuvieron, say without a doubt, sin duda yo diría, throughout the entire week, their actions and their attitudes reflected Christ and his love for the people in that community. a través de toda la semana sus acciones y sus palabras reflejaron al amor de Cristo para esa comunidad. That group was walking in the truth. El grupo estaba caminando en la verdad. Charles Spurgeon says about the truth was in Gaius, and Gaius walked in the truth. If the first hadn't been the case, the second could have never occurred. And if the second could have not been said of him, then the first would have been a mere pretense. Truth must enter into the soul, penetrate and saturate it, or it has no value. Charles Spurgeon dijo acerca de Gallo, la verdad estaba en Gallo y Gallo andaba en la verdad. Si lo primero no hubiera sido así, lo segundo jamás habría ocurrido. Y si no se hubiera podido decir lo segundo de él, lo primero habría sido una mera farsa. La verdad debe entrar en el alma, penetrarla y saturarla. De lo contrario, no tiene ningún valor. So that truth, Jesus, needs to be in us, La verdad de que Jesús tiene que estar dentro de nosotros and we need to be in the truth, which is God's word. y tenemos que estar en la verdad, andar en la verdad, que es la palabra de Dios. In it so much that it Eh. penetrates and saturates us. Estar viviendo tanto, leyendo tanto la palabra que penetra y satura nuestro corazón. Then, as we see in verse 5, we're called beloved. Y miramos en el versículo 5 que nos llama queridos. So, again, this is John talking to Gaius, his beloved. Y aquí tenemos a Juan hablándole a Gallo, que es un querido de Juan. And he says, it's a faithful thing you're doing in all your efforts. Y dice, querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces. So it wasn't just what he was doing on Sunday, it was everything that Gaius was doing was good. No fue solo lo que Gallo estaba haciendo los domingos, sino que todo lo que él estaba haciendo era bueno. I mean, it's easy to come to church on Sunday and do good. Es fácil venir a la iglesia y hacer las cosas buenas el domingo. Even Wednesday night and Sunday morning, we can do good. Hasta el miércoles en la noche y el domingo en la mañana podemos hacer las cosas bien. We can even go out on a Hope in the City project on a Saturday and do good on a Saturday. Hasta podemos ir con esperanza en la ciudad un sábado y hacer cosas buenas. But if we want to be a beloved of God, it has to be in everything we do. Pero si queremos ser un querido de Dios, tiene que ser algo que hacemos siempre, todo lo que hacemos. Is everything you're doing worthy of a good report? ¿Es todo lo que ustedes están haciendo digno de un reporte bueno? And if not, why are you doing it? Y si no, entonces ¿por qué lo está haciendo? We're called through everything, every action and attitude to walk in the truth. Estamos llamados que en todo, cada acción, cada actitud, estar caminando en la verdad. The word that John used, faithful, in this scripture, La palabra que Juan usa para decir fielmente en ese versículo, he only used a couple of times. solo lo uso algunas veces. And to help you understand the reality of how faithful
Gaius was being, y para ayudarles a entender la realidad de qué tan fiel era Gallo. the other time that John used this word in the same context with the same original meaning La otra vez que Juan usó esta palabra en el mismo contexto, con el mismo significado, was in his first letter of fue, John fue en su primera carta, la primera de Juan, when he was talking about how when he was talking about how Jesus was faithful to forgive our sins. cuando hablaba de cómo Jesús era fiel para perdonarnos nuestros pecados. The faithfulness that Jesus has to forgive our sins is an eternal faithfulness. La fidelidad que Jesús tiene para perdonarnos es una fidelidad eterna. It doesn't change, it's not modified, it'll never be different than when Jesus paid the price on the cross. No cambia, no se modifica, no va a ser diferente nunca que el precio que Jesús pagó en la cruz. And that's the example of faithfulness that Gaius leads to us of how to act day in and day out in everything we do. Y este es el tipo de ejemplo que Gallo nos dejó de cómo actuar tras día en todo lo que hacemos. And what are we supposed to do with all of our efforts? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con nuestros esfuerzos? We are supposed to help those who are working in the truth. Tenemos que ayudarlos a los que están trabajando en la verdad. We're supposed to be helping those who have gone out for the sake of the name, the scripture says. Tenemos que ayudarlos a los que han salido en el nombre de Jesús. So whoever is going out for the name of Jesus, Así que el quien va en el nombre de Jesús, we will do good to support and be with them. tenemos que hacer bien para poder apoyar y estar con ellos In everything. en todo. And so John received this great testimonial about Gaius and Gaius's followers. Así que Juan recibió este testimonio increíble de Gallo y los seguidores que tenía. And it was because in everything Gaius did, in his attitude, in his actions, in all of his efforts, he was good. Y fue porque en todo lo que Gallo hacía, sus actitudes, sus acciones, sus esfuerzos, él era bueno. So we need to be like the example of the beloved Gaius. Así- Because Así que tenemos que ser como el ejemplo del querido Gallo, we are a beloved when we walk in the truth and serve others. porque somos un querido cuando caminamos en la verdad y sirvamos a otros. And truth isn't just something that we know, Y la verdad no solo es algo que sabemos, but it's something that we walk in. It's something that we practice day after day. sino que es algo en que andamos, algo que practicamos día tras día. And we practice it as we serve those around us. Y lo practicamos mientras que estamos sirviendo a los que nos rodean. So that's a good example. Este es un ejemplo bueno. If you take something home from today's message, Y si se acuerda de algo del mensaje de hoy, be like Gaius. que sea como Gallo. The second one we're about to hear about is another leader named Diotrephes. El segundo ejemplo que vamos a escuchar es de un hombre que se llama Diótrefes. And he didn't do so good. Y él no hizo las cosas tan buenas. So through his bad example, Y a través del mal ejemplo de él, we see that we are beloved when we are humble and obedient. miramos que somos queridos cuando somos humildes y obedientes. So verse 9, it starts talking about this bad leader, Diotrephes. El versículo 9 empieza a hablar de este mal líder, Diótrefes. And John's like, I've been trying to talk to the church, but Y Juan dice, yo he estado intentando hablar con la iglesia, pero, so that but is a huge change from, well, I was talking about Gaius, he's doing good, y esta palabra pero es un gran cambio entre yo estaba hablando de Gallo que estaba haciendo las cosas bien, but now I got to tell you about the problem. pero ahora tengo que hablarles acerca del problema. It says that Diotrephes likes to put himself first. Dice que Diótrefes era alguien que encantaba ser el primero entre todos. Just right there, if we compare his attitude with Scripture,
Solo ahí, si comparamos la actitud de él con la escritura, he's not the example to follow. miramos que él no es el ejemplo a seguir. And then it goes on to say that he doesn't even acknowledge our authority. Y sigue diciendo que él ni siquiera reconoce nuestra autoridad. Who does Diotrephes think he is? Y Diótrefes, ¿quién cree que es? Probably when John wrote this letter, he was the last living apostle that walked with Jesus. Lo más probable es que Juan escribió esa carta. Él era el último apóstol que estaba viviendo, que había caminado con Jesús. And this guy says, nah, I'm doing good. I'm in the church. I don't have to listen to him. Y Diótrefes, escuchando a Juan, dijo, no, yo estoy bien, no le tengo que escuchar. You ever had those moments? ¿Alguna vez ha tenido un momento así? You think you know better than somebody? ¿Que cree que sabe mejor que alguien más? You might be right. Y puede que sí. But you know, if it's somebody that walked with Jesus, Pero si es alguien como Juan que literalmente caminó con Jesús, I'm going to go with that. He's right. pienso que él va a tener la razón. So that's what Diotrephes was going up against. Así que esto es lo que Diótrefes estaba poniendo en contra de Juan. So his first problem is that he was proud. Su primer problema es que era orgulloso. You know, maybe he started out being an encouraged and he was like, yeah, I'm on fire, I'm reading the Bible, I'm leading people to Christ, I'm doing Bible studies. Tal vez empezó bien, tal vez estaba leyendo la Biblia y yendo a la iglesia, haciendo estudios bíblicos. I went on a missions trip. Fue en un viaje misionero, I built a house in Mexico. construyó una casa en México. Now I'm telling you my story. Ahora estoy contando la historia mía. But praise God, I had good leaders I listened to. Pero gloria a Dios, tuve muy buenos líderes y los escuché. Because about that point, I could have said, Porque en este momento yo bien hubiera dicho, I know how to do this. yo ya sé cómo hacer eso, I'm good. estoy bien. I don't need to follow what everybody else is doing. No necesito seguir a los demás. Come follow me. Vengan, síganme a mí. That should never be our attitude. Pero esta actitud nunca debe ser nuestra actitud. I'm not worthy to have anybody following me. Yo no soy digno de tener a nadie siguiéndome. Mark 10:45 says, even the Son of Man came not to be served, but to serve. En Marcos capítulo 10 dice que hasta el Hijo del Hombre vino no para ser servido, pero para servir. So Jesus, God himself in flesh, Así que Jesús, Dios mismo, como ser humano, he didn't even have pride to say, oh, come serve me. ni él tuvo el orgullo de decir, vengan, sírvenme a mí, Come wash my feet, come feed me. vengan, dame comida, laven mis pies. Jesus fed the 1,000. Jesus washed his disciples' feet. No, Jesús le dio comida a miles de personas, él lavó los pies de sus discípulos. If we are leaders or even followers in the church, just like Diotrephes, Si somos líderes o seguidores, parte de la iglesia, como Diótrefes, we are called to serve. estamos llamados a servir. And Jesus tells us what that looks like. Y Jesús nos dice cómo eso se tiene que ver. In Luke 9, he says, if anyone desires to come after me, let him deny himself and pick up his cross daily. En Lucas 9, Juan dice que Jesús dice que si alguien lo quiere seguir, se tiene que negar a uno mismo y llevar su propia cruz día tras día. Picking up your cross is a call to complete and absolute surrender. Cargar o llevar su propia cruz es un llamado a rendirse completamente a Jesús. And that's what humbleness looks like. Y así se ve la humildad. Putting yourself first, as Diotrephes did, Ponerse primero como hizo Diótrefes is the opposite of humbleness. es lo contrario a lo que es la humildad. He should have put himself last. Él se hubiera puesto de último. Because when you put yourself last, Porque cuando se pone de último, your thoughts are, what can I do for them? empiezas a pensar, ¿qué puedo hacer para ellos? God, what can I do for you? Dios, ¿qué puedo hacer para ti? So sometimes in church this happens. Así que a veces en la iglesia eso sucede. And in our church we have a program of discipleship. Y en nuestra iglesia tenemos
cursos de discipulado. And we believe it's so important that the people that are serving and mopping the floor understand God's word. Y creemos que es tan importante que las personas que están sirviendo, que están lavando, trapeando, It might sound funny, but you can't even mop the floor if you haven't gone through course 1. es tan importante para nosotros que ellos entiendan la palabra de Dios. Y tal vez suena chistoso, pero aquí no está permitido ni ayudar con trapear si no has pasado por el primer curso. That was a lot more words. Mucho más palabras. But when you're preparing the space and mopping the floor, Pero cuando estás preparando el espacio y trapeando el piso, the ones that were in here yesterday, they were serving each one of you. ellos, los que estaban aquí ayer preparando, estaban sirviendo a cada uno de ustedes. And it's a reminder that I'm not first, Y es un recordatorio de que yo no soy primero, but I'm last so that my attitudes and my actions will serve those around me. soy el último para que mis actitudes y mis acciones puedan servir a los que me rodean. And then our discipleship courses continue. Y nuestros cursos siguen. And then you are a servant here at church. Not a servant, we're going to call it a server here at church. Y después es alguien que sirve aquí en la iglesia. What I love about the servers here at church, Y lo que me encanta de las personas que están sirviendo, los servidores aquí, I looked last night to make sure my numbers were right. yo vi para confirmar que mis números están correctos. There are more than 80 servers at church. Hay más de 80 personas sirviendo aquí en la iglesia. Wow. Wow. Praise God. Gloria a Dios. And that's probably where Diotrephes started. He was a server at church. He was helping and sweeping the dust. Y lo más probable es que así empezó Diótrefes también. Estaba sirviendo en la iglesia, barriendo, quitando el polvo. And then maybe he got bumped up to be a servant leader. Y tal vez después era un siervo líder. Oh, servant leaders, they have responsibilities. Un siervo líder tiene responsabilidades. Smile about your responsibilities. Tiene que sonreír por las responsabilidades. There's authority that comes with that. Y hay autoridad que viene con eso. And then maybe after being a servant leader, you'll join the team of deacons and elders. Y después de ser un siervo líder, tal vez se une al equipo de los ancianos o los diáconos. You might be a top dog. Tal vez va a llegar a estar como en el top. Elder Tristan. Anciano Tristan. And that's okay. Y es bueno, Because you know what, at the top, porque sabe que cuando llegas más arriba, there are way more people that you're serving. hay muchas más personas que a los cuales estás sirviendo. And that's why, as leaders, as servants, as followers of Christ, Y es por eso que como líderes, siervos, seguidores de Cristo, we have to remember that we are not first. tenemos que recordar que no somos primeros. We all work together. Trabajamos juntos todos. And that's how God designed it. Y así es como Dios lo diseñó. We all have different gifts. Todos tenemos dones diferentes. I promise you, our servant leader, Andrea, is doing a better job of logistics than I would do. Yo les prometo que nuestra serva líder, Andrea, hace muy buen trabajo, mucho mejor que yo haría haciendo la logística. We have all been given different gifts. Todos hemos sido dados dones diferentes. But what Diotrephes forgot Pero lo que Diótrefes se olvidó is that none of those gifts make us better than the next person. es que ninguno de esos dones nos hace mejor que otra persona. But those gifts equip us to serve others. Pero los dones nos equipan, nos capacitan para poder servir a otros. And so his bad example doesn't even stop there. El mal ejemplo de él ni se detiene ahí. But as there were these traveling missionaries trying to come in and get ready to go into the battlefield to go in and preach the word of God, Pero mientras que estaban esos misioneros viajando, queriendo ir a la batalla y predicar la palabra de Dios, the testimony that came back to John was that Diotrephes refused to welcome those brothers even into the church. el testimonio que regresó a Juan es que Diótrefes negó dejarlos entrar a la iglesia. And then he goes a step further, and when Diotrephes heard that Bromri was trying to invite them in, sneak them in the back so they could get a hot meal,
Y después sigue el testimonio y dice, otro hermano lo estaba intentando esconder para que ellos podían entrar y por lo menos comer algo. Diotrephes pumped up his chest Y Diótrefes le sacó el pecho así. and he said, adios, Y Romary. dijo, no, adiós. Y expulsó a ese miembro de la iglesia. And he even tried to kick out those few good ones that were trying to serve those around them. Hasta estaba intentando expulsar a los pocos buenos líderes que habían quedado. John Piper says about this kind of leadership, the greatest need in the church today is for godly leaders whose lives do not contradict their message. John Piper dice acerca de la iglesia, los líderes, que la mayor necesidad en la iglesia hoy es de líderes piadosos cuyas vidas no contradigan su mensaje. I bet the people in Diotrephes' church didn't know what he was doing. Yo creo que las personas que eran parte de la iglesia de Diótrefes no sabían lo que él estaba haciendo. He probably looked really good on a Sunday morning with his robe on and the scroll ready to read. Imagino que los domingos él se miraba muy bien en su ropa, con sus escrituras, But when he left that church, when he left that meeting, pero al salir de la iglesia o de la reunión, his life didn't reflect what he was teaching. su vida no reflejaba lo que él estaba enseñando. So don't follow the example of Diotrephes. Don't do what he was doing. Así que no sigan el ejemplo de Diótrefes, no hagan lo que él hizo. But know that you are a beloved when you are humble and obedient. Pero sepan que es un querido cuando es humilde y obediente. Earning the title of being called a beloved Lograr obtener el título de ser llamado un querido it's a call in us to complete and total surrender. es un llamado a completamente rendirnos. Not me first, but God first. His will first and serving his people first. No yo primero, pero Dios primero, su voluntad y su pueblo primero. It's the exact opposite of Diotrephes' attitude of me first. Es el contrario de la actitud de Diótrefes, que es yo primero. And the third example that John gives us in his letter he wrote, Y el tercer ejemplo que Juan nos dio en su carta, él escribió, we see that you are a beloved when you receive a good testimony from everyone. que miramos que eres un querido cuando recibes un buen testimonio de todos. So here again he starts off with this word, beloved. Aquí otra vez él empieza con la palabra querido. Can you feel the love that John was conveying to Gaius as he was writing this letter, and he was saying, beloved, friend? Pueden sentir el amor que Juan estaba transmitiendo a Gayo, que estaba diciendo, mi amigo, hermano querido. I just imagine as Gaius is reading this, Yo me imagino que mientras que Gayo estaba leyendo esta carta, he's been separated from John, and so every time he hears beloved as he reads the words, él ha estado separado de Juan. Entonces cada vez que lea estas palabras, it's this embrace. cada vez que lee querido hermano, se siente como un abrazo. John saying, you're my beloved. Juan diciendo, eres mi hermano querido. This verse contains the cheat sheet of how to be a beloved of God. Este versículo contiene todas las respuestas de cómo ser un querido de Dios. Don't imitate evil, imitate good. No imites lo malo, sino lo bueno. Whoever does good is from God, and whoever does evil has not seen God. El que hace lo bueno es de Dios y el que hace lo malo no ha visto a Dios. So if you want to be a beloved of God, a beloved of your spiritual leaders, Así que si quieren ser un querido de Dios, un querido hermano de sus líderes espirituales, look around and see who's doing good. miren a ver quién está haciendo cosas buenas. How do you know who's doing good? ¿Cómo sabemos quién está haciendo lo bueno? Maybe they're the ones that you see, hey, that's a new person sitting next to Freddie. Hey, that's a new family sitting by Fernando. Tal vez son las personas a quienes miran personas nuevas a su lado.
If they're bringing new people into the house of the Lord, they're doing good. Si ellos están trayendo personas nuevas a la casa del Señor, están haciendo lo bueno. See what they're doing and imitate them. Miren lo que ellos están haciendo para poder imitarles. Remember when I asked if everything you were doing deserved a good report? ¿Se acuerdan de cuando yo les pregunté si todo lo que estaban haciendo merecía un buen reporte? There's a huge warning here. Aquí hay un aviso grande It says if you're doing evil, you haven't even seen God. que dice que si está haciendo lo malo, ni ha visto a Dios. That's because if we know God, Es porque si conocemos a Dios, then God is in us. Dios está en nosotros. And evil is the exact opposite of God. Lo malo es el opuesto de lo que es Dios. And so God can't be where there's evil. Así que Dios no puede habitar donde está lo malo. So if you want to be filled with God more, if you want God working in your life, Y entonces si quiere estar más lleno de Dios, quiere que Dios esté trabajando más en su vida, do what's good and run from what's evil. tiene que hacer lo bueno y correr, huir de lo que es malo. Don't even stick around if there's something evil happening, Ni te quedes ahí un momento si hay algo malo pasando, unless you can change it for good. al menos que lo puedas cambiar por bueno. So this is the only verse in all 66 books of the Bible that talks about Demetrius. Este es el único versículo en todos los 66 libros de la Biblia que habla de Demetrio. But man, if I was going to have one verse written about me, I'd want this verse. Pero si yo iba a tener un versículo escrito acerca de mí, este es el versículo que me gustaría tener. John says, Demetrius has received a good testimony from everyone. Juan dice, Demetrio ha recibido un buen testimonio de todos, Everyone. todos. Man, I want to hit that mark. Yo quiero alcanzar eso. I want to not fall short in any areas. No me quiero quedar corto en ninguna área de mi vida. You know, I'm really good when I'm up in front and I'm serving or I'm leading an activity. Yo soy bueno sirviendo enfrente, dirigiendo una actividad. I'm really good. Anybody here, I think, would probably give me a good report. Tal vez yo creo que todos me darían un buen reporte cuando yo estoy aquí enfrente. But if someone followed me around all day long Pero si alguien me seguía todo el día and saw how maybe I talked to my kids when I was just tired, and man, one more time, he broke the handle off the drawer. y miraban como yo hablaba a mis hijos cuando yo tenía sueño y otra vez se me había quebrado la gaveta, Or when there's just so many questions being fired at me and I'm like, I don't care, do what you want. o cuando hay muchas preguntas que me vienen todo en el mismo momento y estoy así como que no me importa, hagan lo que ustedes quieran, Because it happens. porque a veces eso sucede. It's not just you, No solo eres tú, it happens to all of us. es algo que nos sucede a todos nosotros. But man, everybody that was around Dimitri gave a good testimony of him. Pero todos los que estaban cercas con Demetrio dieron buen testimonio de él. Now, it doesn't say that Demetrius was perfect. Ahora, no dice que Demetrio era perfecto. And I know that because his name's not Jesus. Y yo sé que no, porque su nombre no es Jesús. So you can take that standard and knock it down one notch. Así que el estándar de Jesús lo puede bajar uno. Jesus was perfect and you're never going to make it there. Jesús era perfecto y nunca va a alcanzar eso. But you can get really close if you try every day through every action and every attitude to serve those around you. Pero se puede acercar si intentas a través de cada acción y todo lo que haces todos los días para poder servir a todos. And I think that's how Demetrius did it. Y yo creo que así es que hizo Demetrio. Next it says, received a good testimony from everyone and from truth itself. Y dice después que todos dieron buen testimonio de él, incluso la verdad misma. Who's this truth talking about Demetrius? ¿Quién es la verdad que habla de Demetrio? Who? Truth is a person? ¿La verdad es una persona? It's a weird name. Es un nombre raro. No. When John said truth itself, No, cuando Juan dijo la verdad misma, what he was talking about lo que él estaba diciendo
was the life of Jesus, the example that Jesus left. Era en la vida de Jesús, el ejemplo que Jesús había dejado. So it was to say, when you looked at the life of Demetrius and you looked at the life and the actions of Jesus, Es decir, que cuando miraba la vida de Demetrio y cuando miraba la vida y las acciones de Jesús, they walked together. ellos caminaban juntos. It was like saying, when you look at what Demetrius is doing and how he's living, Es como decir que si miras a qué hace Demetrio, cómo está viviendo, that's what it looks like when we reflect Christ in everything that we do. así se ve cuando estamos reflejando a Cristo en todo lo que hacemos. So just as Demetrius, Así como Demetrio, I challenge you yo les reto that in every action, that in every attitude and conversation you have, que en cada acción, en cada actitud, cada conversación que ustedes tienen, that people would see and hear the truth of Jesus Christ. que las personas puedan ver y escuchar la verdad de Jesucristo. Because you are a beloved when you receive a good testimony from everyone. Porque eres un querido cuando recibes un buen testimonio de todos. And our testimony Y, is built through the good we do as we serve others. y nuestro testimonio se construye a través del bien que hacemos a servir a los demás. So in this letter that John writes to Gaius, he's encouraging him to follow the good examples. Así que en esta carta que Juan escribe a Gayo, está animándolo a seguir el buen ejemplo. And he puts to shame the life that Diotrephes was living. Y él pone como algo, lo muestra como algo avergonzoso cuando habla de la vida de He said, Diótrefes. Diotrephes, who was a leader in the church, Dice Diótrefes, que era líder en la iglesia, was so confused he was doing evil things as if he hadn't seen God. estaba tan confundido que estaba haciendo lo malo como si nunca hubiera visto a Dios. So don't forget the God that you know. Así que no se olviden del Dios que ustedes conocen. Don't forget the truth that you have read in his word. No se olviden de la verdad que han leído en su palabra. But truth isn't just something we know. Pero la verdad no solo es algo que conocemos, Truth is what we have to act out. es algo que tenemos que poner en acción. And we show it in our actions, we show it in our attitude as we serve our brothers and sisters and as we serve those who don't know Christ. Y lo mostramos con nuestras actitudes y nuestras acciones con los cuales servimos a nuestros hermanos en Cristo y los que no conocen a Cristo aún. So in conclusion, as we follow the examples that God has given us to walk in the truth with humbleness and obedience in our service to others, our actions and attitudes will impact those around us, and they will call us beloved. As we love them and serve them, that they might see the truth that is in us and the truth that is in our beloved Savior, Jesus Christ. Así que en conclusión, al seguir estos ejemplos que Dios nos ha dado para vivir en la verdad con humildad y obediencia en nuestro servicio a los demás, nuestras acciones y actitudes impactarán a quienes nos rodean y nos llamarán queridos, por cómo los amamos y los servimos, para que puedan ver la verdad que hay en nosotros, que es nuestro querido Salvador, Jesucristo. Will you stand with me as we pray? Puedan ponerse en pie para orar. Father, I thank you for this letter Padre, te doy gracias por esta carta, where we can see without a doubt the love that John had for his brother, his follower Gaius. donde podemos ver sin duda el amor que Juan tuvo para su hermano Gayo. So much so that he referred to him as beloved. Tanto así que habló de él como un querido, With love that overflowed, love that he wanted to share time and time again
in this letter to say thank you for your faithful service. Con amor que sobreabundaba, que quería mostrar para decir vez tras vez, gracias por su fidelidad. God, help us to learn from the example of the life of Gaius. Dios, ayúdenos a aprender de la vida de Gayo. He was known for walking in the truth through the service that he gave to other brothers. Él fue conocido por cómo servía a los demás y caminaba en la verdad. Lord, ignite in us a desire to serve others. Señor, enciende en nosotros un deseo para servir a otros. To find those who are doing your work, who are preaching your word, and encourage and send them. Para poder encontrar a los que están haciendo sus obras y animarlos y enviarlos. God, protect us and keep our minds safe from having a mentality like Diotrephes. Dios, protégenos y guarda nuestras mentes para que no tengamos una mentalidad como Diótrefes. The world wants us to say, wow, look at me. El mundo quiere que nosotros digamos, mírenme a mí, Look at my position. miren mi posición. Lord, when we look at our position, Señor, cuando miramos a nuestra posición, remind us that our position is that we are redeemed. recuérdenos que nuestra posición es que somos redimidos. We have been rescued from a death which we deserved. Hemos sido rescatados de una muerte que merecíamos And we've given a gift that we could never earn. y hemos sido dados un regalo que nunca hubiéramos ganado. So remind us not to be like Diotrephes. Así que recuérdenos a no ser como Diótrefes, That every day we would pick up our cross. que cada día podemos levantar nuestra cruz, Every day we would look around podemos mirar a nuestro alrededor, and we would say, who can I serve? Y Who podemos can I love? decir a quién puedo servir, a quién puedo amar. Lord, protect our hearts from pride. Señor, protege nuestros corazones del orgullo And God, let us be like Demetrius. y que seamos como Demetrio. Give us just such pure actions and attitudes that when people speak of us, Danos acciones y actitudes tan puras que cuando la gente habla de nosotros, the testimony that will be known about Linaje Escogido as a church in general que el testimonio que sea conocido como de linaje escogido, will be that we are a church that is walking in the truth. que sea el testimonio de una iglesia que está caminando en la verdad, That we are a church full of members that even when it's hard, we're doing what's good. que somos una iglesia de miembros que aun cuando las cosas están difíciles, estamos haciendo lo bueno, We are finding those who need to hear your word, need to feel your love. que estamos buscando a los que necesitan sentir su amor y escuchar su palabra. And we're sharing truth with them. Y estamos compartiendo la verdad con ellos. So as we go out this week, Así que mientras que entramos a esta semana, help us to walk in truth ayúdenos a caminar en la verdad. as we love, serve, and testify Mientras que amamos, servimos y testificamos in such a way that Christ will look to each one of us de tal forma que Cristo pueda ver a cada uno de nosotros, just as John did when he looked at Gaius, así como Juan hizo cuando miró a Gallo, and say, this is my beloved. y decir, esto es mi querido. Because if you serve those around you through your actions and your attitudes day after day, Porque si estás sirviendo día tras día a través de sus actitudes y sus acciones a los que te rodean, you will also be a beloved of Christ. también vas a ser un querido de Cristo. And there's no better place to be Y no hay mejor lugar donde puede estar than with our Father. que con nuestro Padre. Lord, thank you that you call us beloved. Señor, gracias por decirnos queridos. Thank you that you work through us. Gracias por obrar en nosotros. Continue to be glorified in our actions Sigue glorificándote en nuestras acciones and in our service to others. y en nuestro servicio a otros. We love you, Lord. Te amamos, Señor. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. El centro de mi vida es Jesús.
al principio y hasta el fin.